qué lindo que lo veas y te voy a contar algo también, pues de cierta manera muy personal, porque yo venía un poco también cansado del cine mexicano, de esta famosa palabra que se usa últimamente mucho, que es la pornomiseria. Ujú. Sin embargo, yo crecí en un país con una diferencia social terrible, con un racismo terrible, con unas condiciones muy poco favorables para desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Amo mi país y no puedo hacer ojos cerrados a un problema que es latente y con el que me enfrento saliendo de aquí. Claro, claro. O sea, una cosa es que sea muy afortunado porque tengo un trabajo que me permite, digamos, desarrollarme profesionalmente y monetariamente, y otra cosa es que no me dé cuenta en el país en el que vivo y en la ciudad en la que vivo, ¿no? Y para mí era muy importante que estuvieran presentes esos elementos sin que fuesen el foco. Sí, O, justo me pasó eso. o sea, a mí esta es una película de la condición humana, no de una cuestión social, Ujú. ¿me explico? Y Sí, no trata de educar. exacto. Y justo eso que acabas de decir para mí era muy importante. Lo que me sedujo de la historia original era que le hablábamos a la altura al espectador. O sea, estamos hablando ojo a ojo. Ujú. No los veía de arriba, no los veía de abajo. No los juzgaba, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geniales. Hoy estamos, como dice el cliché, de manteles largos, pero en verdad que sí lo creo. Es un personaje que admiro, que quiero, que lo conozco mm, menos de lo que quisiera conocerlo, pero lo conozco. Hemos trabajado juntos, he tenido la fortuna de colaborar con él en varios proyectos. Ya veníamos posponiendo esta plática, pero creo que se dio el momento perfecto, el timing perfecto, porque aparte está estrenando su ópera prima, ya platicaremos de ella, Rodrigo García Sáenz. Rodrigo, un gusto, un privilegio tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? La verdad, muy contento. Gracias por el espacio, No, gracias por las palabras. Es mutuo. Yo te admiro también muchas mucho. gracias. Te respeto profesionalmente y sí, eres mi amigo. Muchas gracias. Sí, me acuerdo que por ahí ya tuvimos algunas borracheras, algunas Sí, cosas que solo los amigos hacen. es correcto. Y lo agradezco y te agradezco esos momentos. No, y crecimos mucho, ¿no? Sí, Juntos, o sea, nos juntos. tocó como desarrollarnos básicamente Sí, paralelamente, sí, sí. ¿no? Crear una carrera ahí publicitaria, espero que exitosa de los dos lados. Obviamente Totalmente. la tuya sí. De los dos. Este, y bueno, pues hoy estamos con ganas de platicar de muchas cosas, de tu película, de tu trayectoria publicitaria, de tu visión creativa. Eh, este podcast lo hice tratando de invitar a gente que tuviera que ver con las industrias creativas. No solo centrarme en la publicidad, no solo centrarme en el mundo de la mercadotecnia, sino abrirlo a escritores, músicos, chefs, lo que sea que tengan que ver con la industria creativa, ¿no? Que en realidad los creativos somos todos, o sea, no hay un... Ese término a mí ya de repente ya me gusta menos, ¿no? Porque todos somos creativos, al final todos somos creativos. Tú tienes una trayectoria para que no te ubique, porque por lo mismo que te digo, que apelo a que este podcast lo veas no solo gente de la publicidad. Tú tienes una trayectoria increíble, has sido muchas veces el mejor director de Iberoamérica, ¿no? Has hecho trabajo para las marcas más exitosas, tanto de México como de fuera de México, ¿no? Eh, Siempre vi que y siempre traes como esta vena de quiero hacer cine, ya lo lograste, ya lo estás haciendo, ya lo platicaremos de lluvia. Eh, ¿Qué fue? Empecemos por acá. ¿Qué te detonó esta vena de la parte audiovisual? Bueno, yo fui muy afortunado desde niño porque mi madre era pintora y mi padre era fotógrafo de Okay. foto fija. Entonces, como que culturalmente en mi casa siempre estuvo permeado, digamos, de la creatividad, del arte en general. Y cuando me fui desarrollando como ser humano, pues estuve muy en contacto con películas, viendo a mi mamá leyendo todo el tiempo con un libro, pintando. Y llegó un momento en el que yo tenía que decidir qué hacer de mi vida. A mí, yo era fanático del fútbol, Puma. Puma a muerte. eh, y en algún momento me cuestioné si me podía llegar a dedicar a eso, ¿no? Finalmente me di cuenta que era irreal, que era una carrera muy compleja, etcétera. Y me empecé a cuestionar qué hacer de mi vida, ¿no? Okay. Entonces,
iba en quinto de prepa y un amigo de mi papá, que ahora en paz descanse, que se llamaba Felipe Casals, un gran director de cine, estaba haciendo una película y justo coincidía con que yo estaba como en las vacaciones del verano. Y me dijo mi mamá, ¿por qué no vas a ver qué sensación te da y tal? Okay. Puta, llegué y vi el set y una persona que además yo admiraba ya, que es una persona además como muy, pues muy seductora, muy interesante en todos los sentidos. Y me maravilló. Dije, oye, esto está Claro. muy divertido, ¿no? O sea, veía yo como todo lo que implicaba, digamos, un rodaje. Y a partir de ahí se me metió un poco como el gusano y fue ya hasta que acabé la prepa que tomé la decisión trabajé de buzo 6 meses Wow. antes de entrar y me inscribí al CUEC, se llamaba el CUEC en esa época, ahora ya se llama ENAC. Y tuve la suerte de entrar, que era muy raro porque en esa época entraban solamente gente que ya tuviese una carrera. Entonces yo también era como mucho más joven que mis compañeros en términos de edad. Y a partir de ahí empecé yo a desarrollarme como profesionalmente, ¿no? O sea, estoy muy agradecido con la escuela porque me abrió un mundo que si bien tenía cercano, no era para nada como yo lo había visualizado, etcétera. Y bueno, empezaron a pasar cosas personales en mi vida. Mi mamá, mi padre murió el día de mi cumpleaños de los 10. Mi madre tuvo un cáncer muy atroz, que fue una agonía de muchos años. Entonces yo me empecé también a encontrar con una cuestión económica importante, ¿no? Que decía, puta, pues sí, está muy padre el cine y todo, pero ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Yo no tengo hermanos. Entonces se empezó como a tensionar un poco mi entorno, digamos, personal. Y finalmente, por gracia divina, cuando iba en tercero del CUEC, me hablaron para hacer un comercial, o sea, para trabajar en un comercial. Que yo había escuchado mucho acerca de lo que implicaba la publicidad y demás, pero como que no tenía yo la relación, digamos, publicidad, cine, etcétera, ¿no? O sea, como que para mí era algo también medio de estigma, muy malo, porque... Lo comercial versus claro, el arte, era ¿no? lo comercial y cómo vas a hacer un comercial, pues era, ¿no? Sí. Era algo muy pobre y muy tonto de pensamiento en esa época, pero pues que finalmente me permeó, ¿no? Cuando llega esta oportunidad a mí, es con el ahora afamado ganador de Óscares, González Iñárritu, en su primer comercial. Wow. Entonces, pues todavía ni existía Z ni nada. nada. No en Z. No, porque era en Televisa, o sea, básicamente... para Canal 5. Claro, lo habían, no, ni siquiera era para Canal 5, era para una cosa del Día del Padre o algo así. Y... pues me citaron ahí, yo no tenía ni idea a qué iba y bueno, empecé a platicar con él primero y con Raúl Olvera, que era como su socio en esa época, y me empezaron a platicar que íbamos a hacer un comercial, que tenemos que usar elementos de ahí y tal. Y yo, pues nunca me atreví a decir como que no había hecho nada. Yo lo hago, yo lo sé. Yo lo hago, me aviento y sí, en un momento les dije, miren, yo el set lo muevo perfecto, eso no se preocupen, pero todo lo que implicaba, digamos, con este trato como con el cliente y todas estas cuestiones que yo había escuchado, que nunca había vivido, pues si me pueden apoyar o decir qué necesitan de mí, etcétera. Finalmente fue un proyecto muy lindo porque aprendí muchísimo y sobre todo me di cuenta que podía tener elementos de lo que me gustaba a mí como de contador de historias en unas condiciones mucho más óptimas de lo que era el cine mexicano en esa época. Finalmente aprendí ahí, esa fue mi escuela, o sea, fue como volver a entrar a la universidad. Estuve con él un tiempo hasta que formaron Z, luego ya intermitentemente yo ya empecé a tener como más trabajo regularmente de asistente de dirección con otros directores, entonces me fui permeando también de otras maneras de ver la publicidad o el cine publicitario, vamos a llamarlo así. Empecé también a entender más cómo funcionaban las agencias, cómo debería yo de aproximarme a ellos y todo, siempre con las miras de eventualmente en algún momento de mi vida dirigir, ¿no? Y pasó el tiempo, mi madre finalmente murió y en ese periodo como de transición yo me encontré pues en un momento en mi vida que dije, es ahora o nunca, ¿no? Y me voy a arriesgar. Y afortunadamente tenía mucho trabajo de asistente de dirección, entonces pude hacer como un guardadito.
Y me aventé al ruedo. Alejandro me ayudó mucho porque pues un día también ya dijo, ya no vas a asistir, te damos una chance. Y me dieron unos comerciales de Kotex gigantes de un día para otro con un super crew y tal. Y a partir de ahí empecé a tocar puertas. Luego me moví a una productora chiquita que se llamaba Candela, donde ahí conocí a 2 que fueron mis socios después. Que ellos fueron los que me metieron en la cabeza como de ¿por qué no abrimos algo nosotros y tal? Y pues yo estaba un poco también curado de espanto de este mundo empresarial. Yo no quería como distraerme con eso, quería enfocarme y tratar de buscar las mejores ideas que pudiera para filmar, irme metiendo y poder hacer de esto mi vida, ¿no? Profesional. Y bueno, finalmente me convencieron y formamos Central Films con Urtzi Alejandre y con Enrique Nava. Fue un periodo de vida muy divertido porque, pues nada, es emprender un sueño, una aventura. Teníamos una oficina aquí en la Roma padrísima, una casita muy linda y gente justo como Marco Colín, como Miguel Ruiz, como Pepe, como toda esa generación, que es tu generación básicamente también, me empezaron a cobijar, como que caí en un momento en el que no había un director de mi generación, digamos, que tuviese como esa hambre de apostarle a la creatividad. Y que no solo se viera como desde un punto de vista económico. Entonces yo fui muy kamikaze también, hoy a la distancia. No es que me arrepienta, pero sí fui demasiado impulsivo, digamos, en creer en las ideas, en apostar por ellas. Claro, a muerte, que lo seguiría haciendo, pero desde un punto de vista donde ya también trastocaba un poco la esencia de la publicidad en sí, ¿no? Entonces me tocó ese periodo que fue muy divertido, muy de muchísimo aprendizaje, donde también empecé a darme cuenta y descubrir cosas como era Shots, ¿no? El referente de anuncios de todo el mundo. No había toda esta cuestión abrumadora que hay ahora de internet donde podías conectarte. Empecé a descubrir pues las primeras revistas que había como de publicidad, que no eran ni Latin Spot ni nada, me acuerdo una de Argentina que se llamaba no sé qué 7, como que empecé a permearme, estaba Agulla y Bachetti que empezaron a sonar muchísimo, y yo empecé a darme cuenta que en realidad era algo que ya no era como, ay, pues lo voy a hacer para salir del paso, sino que realmente me contagió, me apasionó, se volvió mi vida, me metí muy profundamente en este mundo de la creatividad publicitaria, rodeado de mucha gente que tenía como la misma hambre que yo, y poco a poco tuve la suerte de que me fueran soltando cada vez proyectos más lindos, pues este mundo de los truchos, como tratar de sobresalir con ideas y de que en esa época, un nombre con eso. Claro, era muy fuerte para un director, que ustedes además no les tocó eso, llegar a una agencia y poner tu demo, ¿no? Y ahí todo sentado viéndolo en una sala de juntos, putas, era una sensación de soledad muy fuerte, y entre mejor trabajo tuvieras, pues más seguridad ibas adquiriendo, mejores proyectos te iban cayendo. Entonces me fue guiando un poco por ahí. También el Spooky creyó en mí, o sea, mucha gente que hay para Lourdes Lamasney en su época con el Criaturón. O sea, fueron épocas muy, muy divertidas, donde Central empezó ya como a generarse un nombre, la empresa empezó a crecer, y poco a poco fui también descubriendo pues los festivales, ¿no? Que también era un tema en esa época que creo que a todos los que nos dedicábamos en eso nos empezó a seducir mucho, porque empezó también a darle como un peso importante a esa área del oficio, y bueno, pues tuve la suerte también de que me empezó a ir bien en los festivales con las ideas que filmábamos, y también ya ahí se desvirtuó un poco profesionalmente, porque empezó el rollo de la obsesión, ¿no? De la obsesión de querer, claro, y ya ni siquiera de poderlo festejar, sino de qué sigue, y del premio, y de en realidad perder la objetividad de lo que es el verdadero oficio, ¿no? Y bueno, eso duró algunos años, donde seguí pues trabajando muchísimo, y me empecé a dar cuenta también que cada vez lo estaba disfrutando menos, porque en realidad ya vivía muy presionado, estaba de cierta manera robotizado en muchas cosas, ya no estaba disfrutando lo que tanto me gustaba, ya no me clavaba y le dedicaba el tiempo que merecían las ideas que llegaban a mis manos, y poco a poco, en un acto de madurez, pues traté de virar un poco el barco y de volverme a reencontrar con eso que me habían gustado tanto desde el principio, y poco a poco lo fuimos logrando junto con el que después se convirtió en mi socio, que es Mauricio Francini. Empezamos como a
a virar un poco el barco, a tener más balance en todos los sentidos. Seguimos, digamos, como al principio, como desde el primer día, apostándole a la creatividad como una forma de vida. Seleccionando esas seleccionando perlas, ¿no? Y también, pues, con un acto de madurez también de la industria, porque creo que, o sea, sí, yo me siento como que crecí con la industria en ese sentido, ya no nos sorprendía tanto ganar un león como era al principio. Aquí era, bueno, consecuencia de un trabajo. Y sentía yo más bonito cuando lo hacía con algo verdadero, o sea, con algo que se había concebido, digamos, como un comercial real, ¿no? Entonces, no porque menospreciara a los otros, pero la concepción y el sabor era mucho más rico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues enderezamos un poquito el barco, la productora, se sumaron más directores, empezó también un poco a crecer en ese sentido. Y nada, seguí desarrollándome profesionalmente. En ese inter, cuando empecé a tener la oportunidad de filmar mejores ideas, empecé a filmar mucho fuera. Eso también fue un cambio en mi vida, pues, importante, que estuve como 2 años prácticamente viviendo en un avión, ¿no? Volando de un lado a otro. Empecé a filmar mucho en Estados Unidos con marcas que me interesaban y como que me empecé a abrir un camino que jamás pensé que podría. Otra industria totalmente. Tanto de los horarios, de las formas, ¿no? Y la manera de aproximarse al trabajo. Entonces fui aprendiendo, luego también tuve bastantes oportunidades en Canadá, luego en Europa, ¿no? Donde fui como permeándome también un poco de distintas maneras de trabajo. Y eso me ayudó a que cuando venía a México, pues trataba de implementar en la productora cosas que había visto allá. Algunas se podían, otras no y demás, pero fue como un periodo de mucho crecimiento para mí, de mucho aprendizaje, hasta el momento que bueno, yo hice mi vida y lo digo abiertamente, yo soy un director de cine publicitario. El tema de cine viene en mi sangre, en mi corazón, pero no es que yo haya olvidado o hecho un lado absolutamente nada. O sea, realmente a mí la publicidad me ha dado todo lo que tengo, tanto en formación profesional como económica, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, me alejé un poco del sueño del cine, lo fui retomando con más madurez, con una sensación pues eso, de quererle poner un poco más de corazón a las cosas, más tiempo, más dedicación. Y aquí me encuentro hoy, o sea, felizmente sigo trabajando en publicidad. Espero me sigan hablando, porque realmente es algo que me seduce, me apasiona, me llena, me gusta estar en constante movimiento. Siento que he conocido de las mentes más brillantes que he tenido acceso ahí. He visto y he crecido pues en todos los sentidos con la publicidad, así que estoy muy agradecido. Claro. Oye, una pregunta que hago a gente que se dedica mucho a lo visual. Tu estilo narrativo es muy particular y tu narrativa también, ¿no? ¿Cómo le describirías ese estilo a un invidente para que conozca tu trabajo? Qué bonita pregunta. Hijo, es una pregunta muy interesante. Siento que a mí lo que más me gusta contar siempre es como la condición humana. O sea, las cosas que más me atraen siempre son con humanos, ¿no? Son cosas sensoriales, cosas que podamos eventualmente compartir cualquier persona. Y no sé si pudiese definir un estilo narrativo como tal, pero lo que sí diría es que son cosas que tienen mucho corazón. Yo creo que soy una persona muy pasional, con mucha sangre, que lo que haga le va a poner corazón. A veces me saldrá mejor, a veces me saldrá peor. Y soy una persona también que me gusta mucho escuchar, delimitando la escucha siempre. Sí, claro. Pero me gusta como tener como esa retroalimentación de un equipo de trabajo. Creo que en el cine publicitario o de películas, el equipo es todo. O sea, creo que también eso ayuda mucho, y que muchas de las percepciones que uno tiene, como esta es mi voz, este es mi estilo, esto es mi manera de contar las cosas, vienen de un equipo que te cobija, claro, que te ayuda a que una idea que tú tengas la puedas plasmar de manera más clara que otras. Me considero un director todoterreno, es decir, no tengo como un estilo definido, y a un vidente le diría que
que mi estilo es muy sensorial. O sea, sí creo que con una banda sonora podría darse una idea, digamos, de lo que está viendo en la pantalla, ¿no? De hecho, sería un ejercicio hermoso. Claro, totalmente. Por eso te lo preguntaba, porque sí, o sea, yo acabo de ver la película, acabo de ver Lluvia antier, en la Cineteca, y sí se ve, o sea, sí se ve tu estilo, sí se ve tu marca, sí se ve... Si ves un comercial de Rodrigo, de Volkswagen, o de Carta Blanca, o de cervecería, se ve, ¿no? Se ve tu estilo, se ve tu sello, que sí es como, justo como lo acabas de describir, muy, muy de la calle, muy crudo, muy urbano, muy snap, muy... Y a mí me encantó, ese estilo de cine, a mí, en lo personal, me encanta, y por eso tu trabajo es lo que es, ¿no? Yo, yo creo que los directores, los creativos en general en la vida, tienen que estar abiertos a ser observadores de la vida, ¿no? Porque finalmente es lo que te conduce, o sea, la herramienta que te da el arte es eso, es el conocimiento humano, Claro. ¿no? La manera en la que ves las cosas. Yo fui también muy afortunado porque, bueno, pues crecí en una familia de clase media, donde no tuve una diferencia social tan grande como existe, digamos, a mi alrededor, y tampoco fui millonario, pero tuve a mi alcance todo, y eso también creo que como persona te forma mucho, ¿no? Y la manera en la que cuentas las cosas viene también mucho de ahí, de lo que mamaste en tu casa, en tu Claro. entorno. Y, y siento que en la publicidad también yo he encontrado una voz importante en el sentido de cada vez acercarnos más con la realidad. Me acuerdo que nuestra generación fue uno de los grandes cambios que yo veía y Sí. que me seducían y me entusiasmaban justo desde Alejandro hasta todo lo que sucedió después, era eso, ver comerciales que se veían ya, que se veía una calle Sí, real, sentías que estabas ahí, que no ¿no? era la Que lo modelo a conocías, 1000 que, claro, cuadros claro. caminando, y que había chistes que nos contábamos en la calle, Sí. y que había personas reales, y que si es una persona un poquito más pasada de peso o de alguna tesos Es lo que es, ¿no? de Es como piel, es. no era algo denigrante, ni mucho menos. Siento que de cierta manera se democratizó un poco Totalmente. la manera de verlo a la publi, ¿no? Y que nos sigue costando todavía, ¿no? Porque desafortunadamente el tema de mercadotecnia pues a veces genera estereotipos muy poco afortunados, y eso también siento que me sedujo mucho de la publicidad, porque yo sentía, y lo sigo sintiendo, o sea, yo me levanto todos los días que tengo un llamado, y siento que estoy haciendo una película. O sea, realmente lo disfruto mucho, o sea, me emociona, me pone de buenas, o sea, no puedo creer que eso sea mi trabajo porque lo disfruto. Claro. Y disfruto este debate que existe a veces de las ideas de, oye, ¿por qué no hacemos? No, es que a mí me gusta así o me gusta asado y tal. Y es muy rico, la verdad, eso. En ese sentido, la publicidad es siempre emergente. Otra cosa que me seduce mucho y por la cual yo no quisiera nunca dejar de hacer es que tienes que estar siempre vigente. Claro. Entonces, en el cine a mí me ha pasado también conocer a grandes maestros o personas que yo admiraba mucho, que pues que desafortunadamente no tienen la continuidad de filmar, digamos, ni de estar cercano a eso, y que se vuelven y se eternizan en proyectos que les dura 10 años levantar una película, y en 10 años ya cambió todo. Claro. Y sigues viviendo tus glorias pasadas, nada más. Claro. Y entonces la publicidad te mantiene fresco, te mantiene dinámico, te mantiene vivo, estás siempre en contacto con gente joven. Sí. Eso es algo muy rico, la Y verdad. hablando de esta evolución, justo que cuentas, el storytelling siempre es un músculo que está en movimiento, ¿no? Siempre se tiene que ejercitar. ¿Cómo crees que ha evolucionado desde tus inicios a la actualidad tu storytelling? Bueno, creo que lo primero que pues te enfrentas justamente a muchos problemas que aprendes a resolver, ¿no? Donde empiezas a tener herramientas profesionales para poder resolver ciertas situaciones, pues sí, ciertos problemas que se te presenten con mucha más soltura que al principio, ¿no? Yo me acuerdo que también una de las cosas que más me costó trabajo en la publicidad era tanta planeación que existe, y que llegara alguien y que te cambiara algo, aunque fuese una mejor idea, para mí me estresaba y me colapsaba, Claro. ¿me entiendes? Decía, no, pero es que yo lo había visto así, ¿qué hago? Y me frustraba mucho, sobre todo. Y luego fui entendiendo que es emergente y que las cosas se van creando en el momento, ¿no? Que nada lo puedes planear eternamente, y eso me gusta mucho todavía que me suceda, como que lo que planeas y demás te enfrenta a algo, pero siento que mucho de lo que ha hecho que pueda
pues ser un poco más solvente, esa es la palabra, profesionalmente, pues son tantas horas en un set, Claro. enfrentarte a todo tipo de actores, De clientes. a todo tipo de situaciones, de clientes, en países distintos donde una silla para ti no es lo mismo que para la otra persona. En fin, eso ha sido también un viaje muy lindo porque cuando digo que soy todoterreno, ahorita sí podría filmar en cualquier parte Sin del problema. mundo y irme solo y no me pasaría nada. Antes, no lo sé. Claro. Oye, ¿y qué película que recuerdes que hayas visto, te hayas dicho, no mames, yo hubiera dado todo por haberla hecho? Hijo, es que es muy difícil una sola, pero te puedo hablar de cosas que siempre me han perseguido como obsesiones. Por ejemplo, yo soy fanático de un director japonés que para mí es mi referente más grande, que se llama Yasuhiro Ozu, Claro. que es un ser que justo en la posguerra en Japón empezó a contar historias de familias, de gente de la calle, de gente de a pie. Y tiene una película, él particularmente, que se llama Tokyo Story, que a mí me conmovió mucho, que es la historia de una familia, una historia muy simple, o sea, muy... Y ahí está su grandeza, o sea, de una simplicidad, de una contención actoral, que para esa época era muy complejo en el cine japonés, ¿no? Que todo era como grandilocuente, de guerras, bélicos, muy exagerados los personajes. Y este tipo se concentró en lo opuesto. Entonces, desde que yo lo descubrí, que lo descubrí por mi madre, que también era fanática de Ozu, pues tenía VHS y lo revisaba y veía como este rollo de la simetría y de poner la cámara abajo y tal. Y eran cosas que en ese momento no entendía absolutamente nada, pero que me generaban algo lindo. Te diría que él, y luego, bueno, ya viene todo unas puertas que se me abren, ¿no? Cuando empiezo ya como a clavarme más en el terreno profesional, ¿no? Que empiezas a estudiar un poco de dónde venimos, digamos, narrativamente, cómo vamos construyendo la manera de contar las historias hasta el día de hoy. Y pues bueno, pasas por la Nouvelle Vague, ¿no? Que obviamente hay cosas maravillosas, donde hay una soltura impresionante, pasas por el neorrealismo italiano, Claro. donde se vuelve a conectar y donde además te vuelves como un espectador muy, muy abierto porque todo te relaciona. Es decir, el neorrealismo italiano tiene mucho que ver con lo que vivimos en la Ciudad de México hoy en día, ¿no? O sea, yo veo Ladrón de Bicicletas y podría contar esa historia perfectamente en la colonia Pensil hoy. O sea, es como una cosa que te va dando la edad y te va dando las horas. Yo soy un cinéfilo, eso sí, nunca lo he tenido a un lado. Yo me atrevo a decir, y hasta me da pena, yo veo una película diario. Al contrario, está increíble. O sea, y soy un espectador muy benevolente, veo todo tipo, tengo una colección de DVDs inmensa. Soy también melómano, no como quisiera, pero no tanto como ustedes, pero sí soy también muy melómano y creo que esas formaciones también ayudan mucho. Creo que es la mejor escuela, a ver Totalmente. cine. O sea, yo siempre que me preguntan, oye, mi hijo quiere estudiar o tal, que vea cine. Claro. Y que vea y que salga a la calle. Totalmente. Viendo tu película, que sin generar spoilers ni nada, tienen que verla. Está increíble. A mí me gustó mucho. Viéndola me recordaba mucho en el estilo, ahorita que lo contabas, El odio, por ejemplo, ¿no? De Kassovitz. O sea, es ese tipo de cine como muy real, muy crudo, que parece que El odio parece que está filmada en Tlatelolco, ¿no? Sí, o sea, totalmente. puede parecer eso. Y tu cine tiene eso. Pues es una muy buena referencia, por ejemplo, esa película, porque esa película la puedes ver como una película de mafia, ¿no? De una mafia de poca monta, o la puedes ver como una exploración de la soledad, ¿no? De la condición humana de estos personajes, y es una película que visualmente es muy frenética, es una película que además es un dato curioso, está filmada en color. En realidad la pasaron a blanco y negro en una proyección por error, que alguien dijo, esto es una genialidad, y se quedó. Wow. Es una película, por ejemplo, también que me gusta mucho el tono que tiene, porque si bien es una película violenta, porque lo es una película también muy interesante en la manera de construir la violencia y la maldad, si es que existe, ¿no? Porque entiendes mucho los personajes, te metes mucho con ellos, los llegas a entender. No a justificar, pero los llegas a entender. Y ese cine es el que a mí me gusta. Exactamente. El cine de los grises, ¿no? Donde no todo es blanco y no todo es negro. Esos matices son los que en cualquier película yo busco. Me puede gustar el tema o no, pero me gusta esa sensación de pensamiento y además es una muy buena referencia de hacer un cine interactivo. ¿A qué me refiero con esto? Que yo
siento que el cine sin el espectador no existe. Ujú. O sea, el cine para que yo lo vea solo, no lo concibo de esa manera. Y cuando ves ese tipo de películas que sales de la sala y la sigues pensando y te acuerdas del personaje Totalmente. y, puta, este personaje que hubiera hecho en estas Te circunstancias, deja te pensando. deja algo. A mí, la verdad me pasó eso con tu película. O sea, Es- yo le iba encontrando cositas que todavía era como, esto fue por esto, no fue por esto. Esta historia era por esto. O sea, a ver, otra vez, sin contar spoilers. Es una película donde se contactan diferentes historias, ¿no? Se entrelazan. Primero, por qué te gusta este guión? O sea, ¿por qué te gustó este guión donde estos personajes se entrelazan de una forma muy cruda, de una forma muy real, de una forma muy honesta? Te voy a contar un poco así resumidamente de dónde viene todo. Desde hace como unos, ¿qué será? Como unos 15 años yo empecé a buscar historias para filmar. Yo soy una persona que le cuesta mucho escribir, le tengo pavor a la hoja en blanco, entonces siempre estuve rodeado de gente que escribía. En este intercambio de ideas creativas, pues de eso, de generar ideas para cine, conocí a Paula Markovich, una escritora argentina que ya lleva muchos años en México, desde que iba en el CUEC. Y siempre fui admirador de ella, de su obra, en general también pinta, es poeta, es una persona sumamente talentosa. Y en este intercambio de ideas empezamos a trabajar un par de guiones juntos y como que no estábamos llegando a ningún lugar a donde nos sintiéramos cómodos los dos. Y un día me pasó un guión que se llamaba en ese momento Temperatura Ambiente, que era un guión que ella quería realizar, que había concebido para filmarse en Buenos Aires, en donde ella creció. Y quedé maravillado con el guión, o sea, me pareció fantástico, me parecieron las historias muy humanas, muy de la condición humana, de todo esto que venimos platicando, y era una película capitular, es decir, Ok. era como un libro de cuentos, donde empezaba un relato y terminaba y empezaba el otro y tal. Quedé maravillado, se lo hice saber, le di algunas notas que yo creía, tal. Pasó un tiempo y un día llegó y me dijo, Rodrigo, quiero que hagas tú esta película. Entonces fue como un regalo divino, muy amoroso de su parte. Y le dije, me estás haciendo el halago más grande, me estás entregando a tu hijo, pero Claro, yo lo voy a tener que educar. O sea, con mis claro. ojos y con mis principios y con la manera en la que yo veo el cine y la vida, ¿no? Si estás dispuesta a eso, adelante. Y así fue como empezamos a trabajar. Y entonces, bueno, yo crecí en la Ciudad de México. Para mí la Ciudad de México siempre ha representado algo cinematográficamente muy Ujú. importante. O sea, me parece que es una ciudad vibrante, viva, contradictoria, Caótica. caótica, con texturas increíbles. Entonces, me di a la tarea como casi casi de hacerlo un personaje más dentro de estos 6 relatos. Luego viene una especie de necesidad que sentía que necesitaba esa historia, que era un cobijo, un manto de algo que me ayudara a correlacionar estos encuentros y desencuentros que suceden. Y ahí entró la lluvia, Ok. un fenómeno que siempre me ha gustado mucho, no tanto por la estética, sino por lo que genera. La Ujú. lluvia es un fenómeno en el cual, dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentres, te genera Totalmente. ciertas emociones. Si estás triste, te da más tristeza. Si estás alegre, te genera más alegría. La quieres tocar, la quieres vivir. Y veía como que era una posibilidad metafórica de que cada gotita era una historia. Y cuando ves toda la película, Ujú. pues era la lluvia en general. Entonces, además de que yo como citadino me choca cuando llueve, porque nunca estamos preparados, nunca Claro. llevamos Sí, paraguas, no es nunca... Londres. Exacto, y es la tercera ciudad que más llueve en el mundo. Ujú. O sea, tiene lluvias intermitentes, constantes, y contra lo que uno pensaría de que la lluvia purifica, limpia y todo, en esta ciudad es lo opuesto. O Sí. sea, ensucia, tapa los desagües, genera caos, A veces genera nos hace más tensión, pendejos. nos hace mucho más pendejos, o sea, o no, ¿no? O también te libera, te vuelve más Sí. huevón, o sea, tiene como esta connotación vibrante que sentía que era importante. Y entonces le metí estos 2 elementos, la empecé a hacer cada vez más mía y salí a filmar con este guión capitular. Pero yo tramposamente, mientras estábamos rodando una película muy compleja, que ahora platicaremos un poco de eso técnicamente, que Sí, justo lo que te quiero preguntar. me rompió el corazón en muchos sentidos, o sea, me enfrenté a un monstruo muy hambriento, fue realmente
algo, pues eso, muy delicado en muchos sentidos, tanto emocionales como de la producción en sí, ¿no? Y cuando estábamos rodando, yo siempre tenía como esta idea de qué pasaría si estas historias se mezclaran, ¿no? Okay. Porque hacer una película coral, que es como este subgénero que existe de pequeñas historias que se mezclan o que se cuentan, siempre tienes el riesgo de engancharte más con una que con otra. Que ese riesgo es inevitable, o sea, viene implícito en este formato. Sin embargo, yo sentía que para el discurso que quería dar con esta película y demás, me era más eficaz la mezcla de las historias, porque estaba dosificando, sí. Podía tener un poquito más de control en el tono, que eso también fue otra de mis obsesiones, de trabajar mucho con los actores, de encontrar un punto en el cual fuera creíble, pero que también emocionara, que también no se me saliera uno pues del guacal, ¿no? Para que es un efecto dominó que te arruina lo que viene, digamos, en consecuencia de los relatos. Entonces, eso fue como algo que me ayudó y que siempre tuve como esta idea. Cuando llegamos a la sala de montaje, la edición, me di cuenta que sí, efectivamente, la mezcla de las historias era mucho más cercana a la película que yo tenía en mi cabeza y que de prueba y error fuimos encontrando este mundo y este universo que finalmente quedó en la peli. Y así se fue gestando un poco esta ópera prima, que tardé, ahora que lo veo, la estoy estrenando ahora y fue casi 7 años. Wow. Bueno. O sea, yo era otra persona, sí, pensaba de otra manera, filmaba de otra manera, que también eso es una cosa que hoy es muy mágica, o sea, pero me ha tocado, yo decidí cuando acabé la mezcla, la vi una vez y dije, no la vuelvo a ver. Y bueno, hace poco la vi en un festival y claro, había cosas que detestaba que ahora digo, uy, pues no está tan mal esto, y otras que me encantaban, que las veo ya totalmente anacrónicas, porque eso es algo hermoso del cine y de la publi también, que es emergente, o sea, vas cambiando tú también, claro, ¿no? Como ser humano, y las cosas se van quedando, o sea, el tiempo... Y nunca nada es perfecto, o sea, nunca, si no la dejas descansar, siempre le vas a estar moviendo algo, nos pasaba en los comerciales, si no lo dejas, pues ya, hasta aquí llegó. Claro, y hay que soltarlo, hay que entender que también son entes vivos y que van a crecer solos, ¿no? Es como, de verdad, esta correlación que existe del ser padre con este tipo de obras, pues es muy verdadero, o sea, es muy similar, porque tienes que mantenerlo, digamos, ya como un ente vivo, individual, que va a volar por sí solo, ¿no? Y que tiene las herramientas para volar por sí solo, que ya no depende de ti. Claro, claro. Y bueno, también me sirvió muchísimo, como te decía, de sobreponerme emocionalmente por las expectativas que uno se crea, por todo tantos años de estar en un set y tanta ilusión, quererla volcar en un solo proyecto, pues te frena también, te posiciona. Y además me metí el tiro al pie porque fue una película complicadísima. Es que justo es lo que te quería preguntar. Eso obviamente, como bien lo dices, la lluvia es un personaje más, ¿no? Y es un personaje bien importante en toda la película. No es que aparece y desaparece. Es un personaje, siempre está, ¿no? ¿Qué tan complicado fue a nivel técnico? ¿Fue una locura o es una genialidad? Hoy a la distancia te digo, creo que es una locura, porque además fue una locura doble. ¿Por qué? Porque decidí filmar en época de lluvias. O sea, el 70% de la lluvia que hace la película no está recreado. Y filmar en esas condiciones para el equipo fue una mentada de madre. Realmente era o sea, yo llegaba todos los días devastado a mi casa en la madrugada, pero además fueron 9 semanas de noche. Devastado, o sea, deprimido y tal, porque el cansancio físico permea muy fuerte, ¿no? O sea, ya no te da ni energía para pensar. Y sonoro, supongo. Sonoro, el frío, ¿no? Las condiciones climatológicas también te merman mucho, y tener expuestos a mis actores a contar historias, a generar una emoción en medio de una tormenta que además no es de corte y se para. O sea, la tormenta seguía, o de pronto cuando necesitaba lluvia no había y había que virar el barco. Eso fue, dentro de toda esta cuestión, digamos, de complejidad, fue algo muy, muy lindo y muy delicado, porque también entendí que la vida es emergente y donde no puedes controlar todo. Entonces es un fenómeno natural que yo le aposté, pues ahora tengo que jugar con eso, ¿no? Y se prestaba también mucho para improvisar situaciones y virar el barco.
Entonces en ese sentido también fue como muy rico, fue como volverme a reencontrar con muchos demonios y con muchas cosas que había aprendido en la escuela, básicamente en la escuela de cine, y que a lo largo de mi carrera en la publicidad, pues había experimentado de alguna manera, pero no enfrentándome a que no tuviese un cliente o alguien con quien rebotar alguna idea, que aunque no lo creas lo extrañé, ¿eh? O sea, lo tenía, digamos, con el crew, ¿no? De cierta manera, pero extrañaba como ese feedback, claro, o ese feedback de decir, oye, ¿qué pasa si hacemos esto de este lado y tal? El cine es mucho más, y es menos democrático en ese sentido, es más militar, ¿no? Yeah. Entonces es un capitán, es una persona que guía ese barco, ¿no? Y donde no se le cuestiona de cierta manera absolutamente ninguna decisión, ¿no? Y en la publicidad siento que yo entendí, tal vez tarde, pero lo entendí, que al revés, ahí no hay capitanes, somos muchos capitanes, ¿no? Está desde el capitán, desde el cliente, que hoy en día lo respeto, antes con la mano en el corazón te diría, puta, no, ¿por qué? Tus ideas, claro, la tiene clara. Y el cliente, y luego está una persona de la agencia que inventó una idea, ¿no? Que concibió una idea en su cabeza, y luego estoy yo que la voy a interpretar y que voy a entender qué es lo que es mejor para vender algo en particular, ¿no? Sí. Y como que ese intercambio de feedbacks y de cosas es muy rico porque también mejora mucho las cosas. Entonces, yo viniendo 20 años de tener esa sensación a la nada, pues también fue... ¿Y ahora qué? ¿A quién le pregunto? Un salto al vacío diferente. Y fue muy rápido todo, como que se dio muy rápido porque si bien es un periodo largo, de muchos años de pensarle y tal, cuando empezaron a salir los fondos para... que ya era una realidad, o sea, ya no me podía hacer güey, ¿no? De ya no hacerla. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, órale, ¿en qué me metí? O sea, empecé a ver y dije, esto es una película muy compleja. O sea, muy compleja en el tono actoral, muy compleja en la parte de producción. Sí, me gané un fondo danés muy bueno, luego obviamente el IMCINE me apoyó muchísimo, nos ganamos otro sueco, o sea, como que empezó a fluir la película, pero me entró una sensación de soledad terrible. Dije, puta, ¿y ahora qué voy a hacer, cabrón? O sea, ¿cómo la voy a llevar a cabo? O sea, en el papel sonaba muy bien, pero a la hora de enfrentarme, además veníamos de acabar el COVID, ¿no? Entonces fue una película post-COVID, o sea, pero me imagino la primera después de que se abrió ya la ciudad, y fue también eso otro doble layer temor, claro. de complejidad, porque era el frío, los actores todos con mascarillas, una comunicación como rara de si te acercabas, no te acercabas, puta. Vamos, no sabíamos qué mundo nos íbamos a encontrar. Si en algún momento me acuerdo que hasta me cuestioné yo, oye, ¿no deberían todos de llevar máscaras? ¿Qué pasa si ya nunca nos las quitamos? Wow. ¿No? O sea, porque era algo totalmente incierto, ¿no? Entonces, dije, va a parecer una película vieja, ¿no? Y bueno, finalmente fue una experiencia... Hablo en el pasado, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, de volcar muchos demonios, muchas inseguridades, mucho de abrirme de corazón y compartir con la gente que quiero, pues muchas cosas, ¿no? Empezando con mi casa, ¿no? Con mi chava, con mi hijo y todo, de enfrentarme a esta posibilidad de contar una historia como tal, pero también... tuvo sus momentos muy oscuros, la verdad. Oye, y el elenco estaba viendo, obviamente, el elenco que tienes es impresionante, ¿no? Bichir, Cecilia Suárez, Yari Skandar, etcétera. ¿Qué buscabas en ellos? ¿Cómo fue esta búsqueda? Fue raro porque cuando justamente empecé a pensar ya en cómo rodar esta película, en qué me imaginaba en el tono actoral y demás, empecé a darme cuenta que en primera no iba a tener mucho tiempo. El tiempo es... necesitabas actores fundamental full en el cine, ¿no? Entonces, era una película coral. Entonces, no iba a tener un actor como lo tuve en otra película que acabo de filmar, que es básicamente el protagonista. Entonces, me senté con él en la mesa, hicimos mucho trabajo y tal. En ese caso no lo tuve, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí, digamos, tener un reparto de ese tipo? Porque primero necesitaba mucha precisión. Muchos de ellos son amigos míos de la vida y
y sentía que esta precisión y esta combinación con actores naturales también, porque hay muchos actores que es la primera vez que hacen algo en el cine, arrojaban elementos muy, muy padres. Okay. Entonces, fue un proceso bien lindo y bien enriquecedor en el sentido de que yo no ensayé como comúnmente se ensaya en una película donde se hacen lecturas con todos los actores y todo. De hecho, yo no les compartí el guión a los actores más que sus partes específicas. A algún par sí le compartí todo el guión porque tenía confianza y quería escuchar qué pensaban de algunas cosas. Pero en realidad, pues iba... Y cuando me sentaba con ellos hablábamos de la vida, de este intercambio de observadores, de cómo nos imaginamos que es una enfermera que trabaja en el turno de la noche, en un hospital público de terapia intermedia intensiva. Pues yo me imagino esto, de dónde viene su familia, o sea, era como una plática de la vida, íbamos poniendo en cada saco elementitos míos y de los propios actores para el personaje. Ese fue como un poco el planteamiento, el setting, digamos, alrededor de todos estos personajes. Y luego ya en el rodaje sí improvisaba mucho y entonces ahí sí probaba y hacía muchas tomas. Ahora vamos a probar esto así, vamos a probar esto acá. No quiero que camines de ese lado, quiero que camines del otro, a ver qué sucede. Y entonces tenía como un juego ahí que iba como generando cierta autenticidad y cierta cosas que me fueron gustando y me fui metiendo mucho, ¿no? Entonces fue muy lindo. El ancla para que tuviese ese reparto fue la historia, esa es la realidad. Acercarme con ellos de la manera más honesta, más simple, coordinar agendas, que fue un pedo, o sea, terrible, porque todos se entusiasmaron. La verdad es que la película les gustaba, o sea, la sensación que yo tenía cuando yo la platicaba era de gusto, de felicidad, de quiero formar parte, pero tenemos que ver esto. Todos dieron todo a la vida, o sea, la verdad se portaron increíbles, me abrían su corazón, todo, digamos, las condiciones difíciles que hubo en el rodaje fueron prácticamente solventadas por ellos, es decir, nunca recibí una queja de nadie, siempre estuvieron dispuestos, con una sonrisa, con ganas de que la película saliera lo mejor posible, dándolo todo, ¿no? Y te hablo desde Arcelia Ramírez hasta Axel Schomara, que es la primera aproximación que tiene al cine. Y eso fue muy rico para mí, porque fue de las cosas que más orgulloso me siento, si no es que la que más, junto con el diseño sonoro, es del tono actoral, ¿no? Y del trabajo con los actores, que exploré cosas que me habían interesado toda la vida y que la Publi también... te vuelves muy tramposo, porque la publi, por el mismo formato del tiempo, tienes que ser más eficaz y no te da tiempo de desarrollar tanto, digamos, de una persona, ¿me entiendes? Entonces yo venía muy seco en ese sentido y necesitaba también gente que me ayudara a desarrollar eso. Y bueno, eso fue básicamente uno de los motivos también por los que elegí actores con experiencia, sin olvidarme de esta beta que me gustaba, de los actores frescos, creativos, que no están viciados, que, exactamente, ¿no? Que tienen otro mood. Qué chingón, sí, porque se refleja, obviamente, se ve mucho en la película. Oye, esta parte de, no sé si lo hiciste consciente o más bien fue mi visión, ¿no? Digo que todavía me quedé pensando yo en la película. No sé si también tiene un mensaje ahí en trasfondo de hablar de ciertos temas sociales, ¿no? El género, ¿no? La comunidad, el machismo, ciertos temas que yo dije, no los dijo tan frontal, pero creo que sí están puestos, ¿no? Qué lindo que lo veas, y te voy a contar algo también, pues de cierta manera muy personal, porque yo venía un poco también cansado del cine mexicano, de esta famosa palabra que se usa últimamente mucho, que es la pornomiseria. Sin embargo, yo crecí en un país con una diferencia social terrible, con un racismo terrible, con unas condiciones muy poco favorables para desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Amo mi país y no puedo hacer ojos cerrados a un problema que es latente y con el que me enfrento saliendo de aquí. Claro. O sea, una cosa es que sea muy afortunado porque tengo un trabajo que me permite, digamos, desarrollarme profesionalmente y monetariamente, y otra cosa es que no me dé cuenta en el país en el que vivo y en la ciudad en la que vivo, ¿no?
Y para mí era muy importante que estuvieran presentes esos elementos sin que fuesen el foco. Sí, justo me pasó eso. O sea, a mí esta es una película de la condición humana, no de una cuestión social, ¿me explico? Sí, no trata de educar. Exacto. Y justo eso que acabas de decir para mí era muy importante. Lo que me sedujo de la historia original era que le hablábamos a la altura al espectador, o sea, estamos hablando ojo a ojo, no los veía de arriba, no los veía de abajo, no los juzgaba, ¿no? Hay una historia, sin spoilear, que es un chico que anda en malos pasos y que te das cuenta que anda en malos pasos, pero que tiene corazón, ¿no? Y que las mismas circunstancias probablemente lo arrojaron a estar en ese lugar y en ese momento, ¿no? En particular, pero no es malo de nacimiento. No, no es lo humanizas persona, también, claro. Como tengo un poquito de arrepentimiento. Y también. empatía. Claro. Era una película que a mí me interesaba mucho que tuviésemos empatía. ¿Por qué? Porque yo siento que en esta sociedad y particularmente en las urbes tan grandes, si bien cada vez estamos más apretados, cada vez estamos más solos y cada vez somos menos visibles. Entonces, tú te le quedas viendo a alguien en el metro ahorita y te baja la mirada, ya se pone nervioso, puta, ¿qué me va a hacer? Hay desconfianza. A mí me pasó la historia que pasa algo ahí en el metro, una cosa similar, y no sabes cómo actuar. Te quedas paralizado. O sea, uno siempre fantasea con que no, yo haría tal cosa y tal. No es cierto. O sea, no sabes cómo hacer porque ya no hay esa empatía, ya no sabes si vas a ayudar y te vas a meter en un pedo. O sea, como que fueron muchos elementos que sentía esto, por ejemplo, del género, ¿no? De cómo abordar un tema tan delicado como es una sexoservidora trans, ¿me explico? O sea, ¿cómo? Pues con respeto, acercándome de la manera más honesta, claro, tratando de platicar mucho con Morgana, que es la actriz que interpreta ese personaje, la cual me abrió su corazón, me presentó sus amigas que trabajaban de sexoservidoras. Entendí una comunidad muy, muy grande que hay en este país, porque no solamente es en la ciudad, ¿no? Alrededor de este oficio, y que no las juzgábamos. O sea, Morgana nunca tuvo por suerte, la necesidad de tener ese oficio. Sin embargo, conoce mucha gente y tal. Y una de las cosas que a mí me gustaba de eso era mojarme del ambiente, del entorno, tratarlo de hacer lo más real posible, pero también lo más objetivo, respetuoso y humano, para que no caigamos en clichés y en estereotipos. O sea, realmente para mí ella es una mujer que tiene ese oficio porque la vida lo arrojó de esa manera y lo veía de eso. Eso es lo que quería contar. No me quería profundizar en por qué. No es desde una moral. Exacto. No hay moral. Es de nuevo los grises. A mí me interesan los grises, ¿no? El blanco y el negro. O sea, los grises, donde está la carne humana, donde estamos platicando tú y yo, que tú tienes inseguridades como las que yo tengo y qué elementos de coincidencia tenemos, ¿no? Ni yo tuve que ser sexoservidor para entender la condición humana, ni ella tiene que haber vivido, ¿no? Donde yo crecí, de ninguna manera. Entonces, eso fue muy rico y creo que en cada una de las historias tengo eso, o sea, tengo la conciencia social por un lado, pero lo que me importaba era eso. Y te voy a decir otra cosa, todos los personajes tienen algo de Rodrigo, que eso también me da mucho orgullo. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto de Lluvia hay en Rodrigo? Mucho de todo, o sea, de pláticas que tuve con los actores, de elementos, de frases, de maneras de ver las cosas, ¿no? Hay momentos que me fascinan, ¿no? De contradicciones humanas, que todos nos hemos, o sea, la historia del taxista me parece que es increíble, porque todos nos hemos visto envueltos en una situación que si tú la ves desde afuera, no digo esa en concreto, pero si tú la ves desde afuera, piensas, este güey está loco y tal, pero cuando estás inmerso en este mundo, pierdes un poco la noción de las cosas, ¿no? Y nos pasa a todos y por eso se vuelven tan entrañables, bueno, en el mejor de los casos, este tipo de relatos que son tan cercanos a nosotros mismos. Que es muy cruda, esa historia en particular es muy cruda, pero también tiene su toque de humor, que también está padre. Totalmente. Estas vueltas que tú le das, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la publicidad, de cómo le doy estos giritos de repente también, que no sean solo una película sórdida o cruda, sino también tiene humor, porque también así es la vida, ¿no? A mí me interesaba hablar de eso, justo también. O sea, me interesaba que no fuese una película aburrida, que fuese una película en la cual nos pudiéramos reír, también pensar, disfrutar, ¿no? El otro día me
en un festival, pues, en un lugar nada que ver, en Japón. Ok. Me dijeron que cuando acabaron de ver la película salieron y que olía como a mojado, ¿no? O sea, como que se Wow. transmitía esa Sí, sí, sí. sensación pues de la lluvia, ¿no? Y de todo el contexto. Y dije, qué bonito, porque así es como a mí me encantaría que la gente pues tenga también luz, ¿no? Dentro Claro. de la oscuridad. O sea, ya sabemos que tenemos problemas tristísimos, ya sabemos que hay esta diferencia social, sabemos que es una lucha constante desde pues desde los dirigentes que hemos tenido, etcétera, que siempre ha sido también parte de mi vida. Mi familia es migrante, son exiliados de la Guerra Civil Española y siempre fueron como personas con una conciencia social muy, muy grande. Y yo crecí, pues, aprendiendo eso y viviéndolo, y en mi casa siempre se respiró eso, pero no es algo que a mí me interese hablar ahora, porque siento que ya Ujú, está muy platicado eso. A mí me interesa más que nos conozcamos. claro. Oye, hace rato hablabas de que dejaste de ver mucho tiempo la película y pues, que tuviste que verla en un festival. Viéndola, ¿de qué te arrepientes de Lluvia? Uf, muchísimas cosas, muchísimas. Me aprendí ahí que en el cine lo más importante es el tiempo. Ok. O sea, el tiempo que le dediques a las cosas, el tiempo que tengas para probar. El cine es mucho de prueba y error, de ir descubriendo cosas. Eso por un lado. Y luego por otro lado también siento que me distrajo por momentos de cosas que me hubiera gustado tener un poco más de foco la producción en sí. O sea, al ser una película tan compleja Ok. en producción, sin tener todos los recursos, digamos, que eventualmente tú la ves y dices, puta, tuve un chorro de lana, obvio no, Ujú. fueron millones de favores en condiciones muy poco favorables, etcétera, todo financiado con fondos alrededor del mundo. Eh, y creo que la producción me distrajo de cosas que me hubiera gustado poner un poquito más de foco. Me hubiera gustado aproximarme y estar un poquito más aceitado en ciertos momentos de la película, pero en términos generales te diría que el valor del tiempo, eh, el valor también del tiempo del proceso, o sea, no solamente del rodaje y eso, sino también de pensar la película después, porque el montaje ahí siempre escuchaba estas historias y estas entrevistas de muchos directores que la película se escribía 3 veces, ¿no? Cuando Mm, escribes el guión, la parte del rodaje, que es otra reescritura, y la más importante, el la montaje, edición, claro. ¿no? Que es otra reescritura. Y darle su peso a cada uno de estos elementos, ¿no? En la publicidad también creo que como todo sucede muy rápido, Ujú. nos entra ya una ansiedad nata que en el cine no la hay y que no la debe de haber porque permea el proceso. Ok. No es como en la publicidad, que en la publicidad vamos siempre contra reloj, Sí. porque hay que salir, porque tenemos comprados los medios, o porque la competencia está haciendo algo, Ujú, o ujú, sea, estás reaccionando a un fenómeno en particular. Cuando tú cuentas una historia, pues no, ujú. en realidad estás contando la historia. No importa si Lo otra importante es película va eso. a salir igual mañana, Claro. pues bueno, mala suerte, pero tampoco la vas a acelerar por eso. Ujú. Y eso lo aprendí mucho con esta peli. Luego la otra, a domar las expectativas, Ok. ¿no? Eso es algo ¿Las muy... propias o las ajenas? Las de todo el mundo, Ok. pero más las propias siempre, Claro. porque las ajenas, pues cada quien tendrá que hacer su Ujú, trabajo, ujú. pero yo no hice un trabajo a disciplina de lo que Ok. implicaba enfrentarme a este monstruo llamado cine, y un monstruo cariñoso también, por muchos sentidos, pero y apapachador, pero es un monstruo al final del día y esas expectativas te generan mucho daño como persona, como te generan pues inseguridades que te paralizan a veces, y que no está bueno, así como tampoco está bueno atragantarte con el éxito Claro. porque queman la garganta, Ujú. tampoco está bueno pues Bajonearte al otro lado. irte al otro extremo por algo que muy probablemente ni siquiera está en tu control, ¿no? Ujú, ujú. Oye, ya vamos para ir cerrando porque sé que tienes de aquí otras entrevistas. Eh, si tuvieras a Rodrigo, ya después de este tiempo que has tenido, más de 20 años, ¿no? En la industria publicitaria y ahora en la industria del cine, si tuvieras a ese Rodrigo que empezaba, ¿qué consejo le darías? Que es una carrera de fondo y no de velocidad. Ya. Y, y que disfrute cada proceso, o sea, cada momento, que se disfrute lo máximo. Yo hoy en día me arrepiento mucho de mi
de años que fueron muy, muy importantes en mi vida profesional, refiriéndome a la carrera de director de cine publicitario, donde no lo disfruté. O sea, hoy a la distancia no disfruté, nunca celebré que nos fuera bien con algo. Siempre estaba con la angustia de lo que iba a seguir, ¿no? Entonces me convertí en cierta manera en un robot creador, y yo lo que quiero ser es un humano creador con un corazón que vibre, que sienta y que pueda decir, wow, qué emoción que ganamos un león, ¿me entiendes? Disfrutarlo, vivir el momento y luego ponerme a trabajar para lo que sigue, pero esa parte del disfrute se me esfumó mucho, y creo que es una parte fundamental porque es lindo también como celebrar. Oye, ¿y recuerdas quién te ha dado tus mejores consejos? ¿Y qué, alguno que te haya dado, que te haya cambiado? Va a sonar muy trillado y todo. Mi hijo da muy buenos consejos. Ok. Mi hijo tiene hoy 18 años, se acaba de entrar también a estudiar cine y da muy buenos consejos, pero tuve mucha suerte porque hubo gente muy cercana a mí que siempre estuvo como a mi lado. Mi tío es escritor, se llama Paco Ignacio Taibo, y él también me ayudó mucho en algún momento en mi vida, cuando ya me enfrenté, digamos, como a hacer mis propios cortitos en la escuela y eso. Y mi madre fue alguien que para mí fue muy importante, fue una compañera de aventuras, de tal, que la extraño mucho. Me hubiera encantado poder compartir esto con ella, porque finalmente mucho de lo que soy se lo debo a mi mamá. Claro. Oye, si tuvieras al Rodrigo de 15 años, que soñaba y que quería hacer, no sé qué quería hacer en ese entonces, si futbolista, cineasta o qué quería hacer, ¿qué le dirías? Here we go. Chíngale. Que se va a poner bueno, pero se va a poner bueno. Siempre se va a poner bueno donde estés, ¿no? O sea, creo que una de las cosas también que yo te veo a ti ahora y digo, te veo con otro semblante, cabrón. Sí. Te veo alegre, te veo entregado, te veo, ¿no? Y estás viviendo un momento en tu vida que no te imaginaste hace 10 años, ¿no? O sea, para nada, estabas inmerso en otro mundo. Bien, contento y todo, pero muchas veces siento que también hay que estar abierto a los cambios, ¿no? Eso es algo importante. O sea, cuando uno es joven, siente que tiene menos tiempo del que verdaderamente tienes. Es contradictorio. Y la vida pasa ya rápido. Pero ya quieres que todo sea inmediato. Y bueno, ahora más lo que platicábamos antes de empezar con las redes sociales y todo esto, la ansiedad nos gana, nos consume. Y cuando te toman las cosas con un poquito más de calma y las estudias y todo, siento que funcionan mejor. Oye, si tuvieras al Ro de 80 años, ¿qué le dirías? Espero tener un chorro de nietos, pues ser un abuelito borracho, divertido, de poder contar historias y seguir yendo al cine. Qué chingón. Oye, ya, la última para cerrar. Toco madera. Llega el último día en la faz de la Tierra de Rodrigo, pero deja de existir tu mail, la nube, tus comerciales se van, tu película se va, la película que viene se va. No hay rastro de Rodrigo. Y solo puedes dejar 3 enseñanzas o aprendizajes que tuviste en la vida. ¿Cuáles serían? Vivir a tope sería una. Con lo que significa comer bien. Ok. Y dormir bien. Ok, sí. Lo comparto. Oye, Ro, muchas gracias. Muchas gracias porque en verdad valoro el tiempo, ¿no? Que es lo más, por favor, de verdad, lo más valioso que tenemos. Me enorgullece estar aquí por ti, por el espacio que nos das, por un espacio que hace falta de conocernos, de no solo profesionales, sino creo que es un trabajo bien bonito para conocer seres humanos creativos, que te inspiran, que te dejan cosas y te felicito, de verdad te lo digo con la mano en el corazón. Qué chingón poder estar aquí hoy. Ojalá pueda repetir. Totalmente. Y son conversaciones eternas, así que, y con más gente también. Sí, así que hagamos más, sin duda vamos a poder hacer más porque hay mucho que quiero platicar contigo. Obviamente del cine, yo también soy un clavado del cine, de la música, del fútbol, aunque somos de equipos bien diferentes, pero también ahí compartimos. Sé que viene una nueva película. ¿Qué viene nuevo en Rodrigo? Viene
Viene una película que se llama Morro. Ok. Es una película diametralmente opuesta a Lluvia, esta que está en cartelera. Es una película muy pequeña de un hombre y un perro. Una película que escribí yo, que me aventuré, basada en un hecho real. Y luego estoy escribiendo un libro que ya espero terminarlo ya, pues lo tengo que terminar ya este mes. Son 11 cuentos de fútbol, justamente. Wow, que no son de fútbol como tal, sino historias que suceden alrededor del fútbol. Y nada, comerciales. A seguirle en la publicidad, que Sí. tanto nos apasiona. Oye, Ro, pues nada, muchas gracias. Esperemos en verdad vernos próximamente para platicar ahora de esta nueva película. Por favor. De tu libro, mostrarlo, enseñarlo. No se pierdan Lluvia, la verdad, está increíble. No sé cuánto tiempo va a estar, cómo va a estar ahí. Pues mira, eso es algo tristemente incierto, Claro. no depende ya mucho de nosotros. La película, bueno, esta semana y cacho que lleva va bien. Eso quiere decir que, bueno, pues tendrá un poquito más de vida, pero cine mexicano, hay que entenderlo. No es lo mismo que un blockbuster y dura poco. Y es una peli que, si se pueden regalar el tiempo de irla a ver en el cine, la van a disfrutar más que en plataformas que luego estará. Por el sonido, por la fotografía, sí, por la sensación que implica verla en una pantalla grande, realmente cambia. Sí, porque el diseño de sonido es importante. Y como decíamos, la lluvia es un personaje más, entonces tener eso como ambiente. Sí. Pues muchas gracias, Ro. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Mucho éxito y gracias, de verdad, gracias. Como lo has hecho. Muchas gracias. Gracias de corazón. A ti.